capítulo 11 del Evangelio según San Marcos. Los que trajeron su Biblia de papel, úsenla. Los que tienen su Biblia en digital, ábranla, úsenla, pero no se distraiga. Lo que más les pido es que no se distraigan, ¿ya? Porque pueden estar con la Biblia de papel en la mano y pensando en pajaritos, y necesitamos escuchar la palabra de Dios. Los voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en el capítulo 11 de Marcos, y vamos a dar lectura a los 11 primeros versículos, del 1 al 11, que dice así: Cuando ya estaban cerca de Jerusalén, Betfagé y Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea que tienen ante ustedes. Al entrar en ella van a encontrar atado un burrito sobre el cual nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Si alguien les pregunta por qué hacen esto, respondan que el Señor lo necesita y que muy pronto lo devolverá. Los discípulos fueron y en la calle junto a una puerta encontraron el burrito atado. Lo desataron. Y algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿qué hacen? ¿Por qué están desatando el burrito? Ellos le respondieron lo que Jesús les había dicho y los dejaron desatarlo. Ellos llevaron a Jesús el burrito, sobre el que echaron sus mantos, y luego Jesús se montó sobre él. Por el camino, muchos tendían también sus mantos, mientras que otros tendían ramas que habían cortado en el campo. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro padre David, Hosana en las alturas. Jesús entró en Jerusalén y se dirigió al templo. Después de mirar todo a su alrededor, fue a Betania con los 12, pues ya estaba anocheciendo. Vamos a tener un momento de oración. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra. Te rogamos que tú nos ilumines, Señor, que tú nos hables por medio de ella. En este día especial que celebramos, te rogamos, Señor, que tu palabra sea luz en nuestro corazón, lumbrera en nuestro camino, Señor, y que podamos ser obedientes a ella. Oramos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. En la tradición cristiana, hoy día, si me pueden traer agua, por favor. En la tradición cristiana, hoy día se celebra lo que se le llama como Domingo de Ramos, ¿cierto? Y nosotros, como somos, creemos que nuestra tradición reformada es más valiosa, tenemos miedo a usar otros nombres, ¿cierto? Porque si decimos Domingo de Ramos, ¿a quién nos referimos? A una tradición ¿de qué origen? Católico-romana. Católico significa universal. Nosotros somos católicos, pero no somos romanos, ¿ya? Toda iglesia cristiana que confiesa a Jesucristo como el Señor y cree que pertenece a una iglesia más allá de su iglesia local, es una iglesia católica o pertenece a la iglesia universal. Cuando decimos el credo, decimos: creo en la Santa Iglesia Universal, pero lo que dice ahí es católico. Es una palabra de donde es eucumene, de donde viene la palabra ecuménico, mundial, universal. Bueno, en la tradición católica se practica lo que se le llama Domingo de Ramos. Ahora, ¿dónde está el problema básico de este Domingo de Ramos? Es que nosotros pensamos en la tradición, pero pensamos en todo lo que rodea esta tradición. ¿Quién fue católico romano aquí? Díganme. ¿Quién fue católico romano? Ya. Los que fueron católicos romanos, ¿fueron al Domingo de Ramos alguna vez? ¿Cierto?
Ya, y díganme, ¿qué les vendían? El ramito. ¿Y el ramito para qué servía? ¿Ah? El ramito no se acuerda para qué servía. ¿Para qué servía el ramito? ¿Ah? Servía para ahuyentar algo. A ver, ahí la Lilo es experta en catolicismo romano, cuéntanos. ¿Ya? ¿Y dónde se ponía el ramito? En la puerta de la casa, ¿cierto? Como si los malos espíritus tuvieran que entrar por la puerta de la casa y no podían entrar. Bueno, todo eso y esas prácticas que muchas veces nosotros también tenemos se llama superstición, ¿cierto? Porque usted piensa lo mismo cuando abre la Biblia, tiene su Biblia abierta en el Salmo 23, el de la Biblia, el de la hoja amarilla, o en el Salmo 91, ¿cierto? O en la mañana saca un pancito de vida, el horóscopo cristiano, ¿cierto? Ve y mátate. Entonces, André, ve y haz lo que tienes que hacer. No. Sí, nosotros tenemos costumbres que son paganas. ¿Quién no ha mirado por curiosidad meramente el horóscopo? Miren, unos hicieron un gesto muy leve de así. Y algunos levantaron la mano con alegría, con orgullo, que ven el horóscopo. Ya, todas esas cosas son prácticas paganas que nosotros tenemos, pero que no las evaluamos como prácticas paganas de los otros. Esto lo estoy diciendo meramente para adentrarnos en el verdadero significado del Domingo de Ramos, que se le llama originalmente, o que también se le conoce como la entrada triunfal. Y así se llama este sermón, así de sencillo. Jesús, entonces, en esta entrada que hace a Jerusalén, que está listo para morir, o sea, está a 5 días de sufrir su pasión, anunció varias cosas. Anunció que era un rey. El anuncio que era un rey es el anunciar que era un rey. No solamente era un rey, sino un rey que no era un rey común y un rey que reuniría nuevamente a su pueblo y que lo salvaría, aquel pueblo que fracasó. Nosotros, cuando hablamos de fracaso de algo, no es solamente que nosotros digamos, o decir que un pueblo fracasa, no es decir que Dios fracasa. Lo que estamos diciendo es que precisamente el pueblo fracasa. Y la iglesia muchas veces ha fracasado. No del todo, pero sí ha fracasado. Tenemos ejemplo claro, ¿dónde? En la iglesia de Éfeso. La iglesia que fue una iglesia que pierde su primer amor, o el amor por Jesús, y es sacada de donde estaba, su vela o su candelabro del lugar, y ya no existe la iglesia. Israel pasó exactamente lo mismo. Israel lo que hace es malentender la misión que Dios le da y fracasa al llamar a las naciones a adorar a Dios. Entonces, más de una vez el pueblo quiso proclamar a Cristo como rey. ¿Recuerdan? Ya lo hemos visto, yo creo, en los que han tenido la bendición y la obediencia de venir el día domingo en la mañana a las 9:30, porque ahí comienza el día del Señor,
a las 9:30 con la escuela bíblica y nos dimos cuenta de que después de la alimentación de los 5.000 tenemos el intento por los judíos de nombrar o de tomar a Jesús y ponerlo como rey. Varias veces después de milagros, ellos estaban dispuestos ¿a qué? Estaban dispuestos a que Jesús le fungiera como rey. Y no era algo, ¿cómo decirlo? No era algo descabellado desde el punto de vista político, porque Jesús sí era el heredero legal al trono en Israel. Él era el que recibía el trono, él era el que recibía la corona de manera legal. Él era el descendiente legítimo de David. Entonces, Jesús se estaba acercando a Jerusalén, era domingo por la mañana y estaba por entrar a la ciudad. Los caminos estaban llenos de gente, porque la fiesta de Pascua que iba a suceder el jueves que viene, dicho sea de paso, tenemos nuestra Pascua, nuestro domingo de Cristo en nuestra Pascua, el día jueves que viene. Ya vamos a informar, ya lo informamos por las redes sociales, pero esa cena comunitaria que hacemos habitualmente, estaban llenos por esta celebración y mucha gente estaba en la ciudad. Entre las multitudes, mucha gente de Galilea que lo conocía a él y había visto sus milagros. El último milagro en Jericó había sido la sanidad del ciego Bartimeo, y la gente estaba muy entusiasmada con eso. Había mucha inquietud sobre lo que él haría llegando a Jerusalén. Jesús sabía que este era su último viaje a Jerusalén. No era ninguna novedad para él. Él ya, más adelante, vamos a ver que el jueves en la noche, Jesús está diciéndole al Padre que ojalá pase de él esa copa, ¿sí? Ahora entraba a esta ciudad, o se dirigía a la ciudad para sufrir. Pero antes de esto, quería darle a conocer a Israel quién era él realmente. Él había manifestado de manera velada quién era muchas veces, pero ahora le iba a manifestar exactamente quién era. Sin embargo, aquellos que no lo entendieron nunca, tampoco ahora lo iban a entender, ¿ya? Entonces, la recepción que le hicieron a Jesús es el cumplimiento de una profecía ya en Zacarías capítulo 9, versículo 9, que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador y humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. A ver, algunos críticos dicen que Jesús autocumplió profecías, y es posible, ¿cierto? O sea, dice el profeta Zacarías que debo entrar en una cría de asno, entonces voy a mandar a buscar una cría de asno para entrar a Jerusalén de otra forma. Pero habían cuestiones que Jesús no podía cumplir. Por ejemplo, que se rifaran la ropa entre los soldados al pie de la cruz. No podía cumplir nacer en Belén. No podía cumplir necesariamente que lo entregaran. Había muchas profecías que no podía cumplir. Hay un cálculo matemático que es 1 entre tanto a no sé cuántos millones de decimales para allá, que lo explican de esta manera. No sé cuánto mide el estado de Texas, pero alguien lo puede ver. Dicen, imagínense el estado de Texas con monedas de $1, este es un ejemplo gringo, con monedas de $1, y a 1 metro de altura todo el estado completo, y se marca una sola moneda de todas esas monedas. Una moneda marcada. Se pone a un hombre aleatoriamente en cualquier lugar de ese estado, parado. La misión de ese hombre es que la primera moneda que tome sea la moneda marcada. Esa es la probabilidad que se cumplan las profecías de Jesús en el Antiguo Testamento, que se cumplan nuevamente en otra persona. O sea, es posible medirlo, pero es matemáticamente imposible que se cumpla la misma cantidad de profecías en otra persona a lo largo de la historia. Entonces, vamos a ver cómo
¿qué clase de rey se revela y qué clase de rey esperaban? En primer lugar, él se revela como un juez un rey, señor justo. Cuando entra en un pequeño pueblo frente al Monte de los Olivos, dice, ordena a sus discípulos ir a buscar un pollino. Un pollino es la cría de un asno, la cría de un burro. O sea, un burro guagüita, básicamente. ¿Ya? Y les da instrucciones específicas respecto si alguien quiere impedirle tomar esta cría de asna. Cuando dice, vayan a tal lugar, van a encontrar atado una cría de asna en tal lugar. Bueno, eso habla también del conocimiento de Jesús. Jesús conoce las cosas que están pasando a su alrededor. Jesús suspende ciertamente al encarnarse, pónganme mucha atención en esto porque quiero que lo entiendan. Jesús al encarnarse suspende ciertos conocimientos específicos que él mismo los dice. Por ejemplo, el día y la hora de su venida. El Señor ciertamente no los conocía, pero habían cosas que sí sabía, como por ejemplo lo que pensaban los fariseos. Podía saber, leer sus pensamientos y sus corazones. ¿Sí? Entonces, la respuesta es impresionante. Dice, cuando les pregunten quién les mandó a traer el pollino, es muy raro, porque dice, el Señor lo necesita. A ver, la pregunta es, ¿por qué las personas que estaban en ese pueblo antes de llegar a Jerusalén iban a entender que era el propio Jesús quien les estaba pidiendo esa cría de asno? No lo sabemos con certeza, pero ciertamente lo entendieron de alguna manera porque le dijo, el Señor lo necesita. Cuando habla del Señor, está hablando de un título comúnmente utilizado. El título es un título que se le asignaba al César. O sea, ya había un problema político, porque estaba diciendo algo así, el César lo necesita. La palabra utilizada en griego aquí es Kyrios, que tiene varios significados, entre ellos era señor, amo y dueño. El Kyrios, entonces, manifiesta un sentido de propiedad y un sentido de gobernabilidad. O sea, el que realmente manda, como dicen los mexicanos, el mero mero, es el que está llamando o pidiendo este pollino porque lo va a usar. Y dice que lo va a devolver. El Señor lo necesita. El dueño de este asno, él lo necesita. Ciertamente, ellos entendieron algo de lo que les dijo, lo que dijeron los discípulos, e inmediatamente le pasaron el pollino a Jesús. ¿Por qué deberían haberlo conocido? Jesús ya llevaba aproximadamente 3 años y medio siendo llevando, digamos, el mensaje del Evangelio y del Reino a todo Israel, y seguramente ellos ya habían escuchado de él. El verdadero dueño de esto es quien lo pide. Cuando decimos Señor al Señor, lo que le estamos declarando es una verdad que nos toca a nosotros asumir. Cuando le decimos Señor, a ver, ¿cuántos le llaman al Señor habitualmente Señor? Parece que fuera la palabra más usada para referirnos al Señor. Muchas veces no hablamos de Jesús porque habitualmente no dirigimos las oraciones a Jesús, sino que hablamos a la divinidad, a la Trinidad, al Dios Trino, le hablamos de Señor. Parece que lo más habitual, gracias hermano Luis, muy amable. Parece que la divinidad le llamáramos Jesús, Señor. Quiero comprobarlo. ¿Es la palabra que más usamos para llamar a Dios? ¿Señor? ¿Sí? ¿Sí? Ya, ok. Entonces voy bien. Cuando le decimos Señor al Señor, lo que estamos declarando
es que Él es el dueño de nuestra vida, es el amo de nuestra vida, significa que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, que nuestra vida no nos pertenece, que nuestra familia no nos pertenece, que la iglesia no nos pertenece, sino muy por el contrario, que somos pertenencia absoluta de Dios. Esto para muchas personas podría funcionar como espada de dos filos y sentir que está comprometiéndose falsamente. Lo que pasa es que cuando decimos Señor, estamos reconociendo, independientemente de quiénes somos, que le pertenecemos a Él, que nuestros proyectos le pertenecen a Él, que nuestra vida le pertenece a Él, que todo lo que somos le pertenece a Él. Este Señor que es amo de todo, dueño de todo, manifiesta justicia. ¿Saben por qué? Porque no se queda con el pollino que sí era de Él, sino que va y manda a devolverlo. A pesar de ser dueño de todo, ese pollino estaba bajo la mayordomía de las personas que lo estaban cuidando. Y ese hombre que sin ninguna reclamación se lo dio al Señor, que lo pedía, vino el Señor y se lo devolvió. El Señor hoy nos pide que entreguemos nuestra vida a Él, no porque a Él no le pertenezca, sino porque debemos reconocer que es de Él. Nuestros propósitos, nuestros planes, nuestras angustias, nuestras adicciones, nuestras adicciones, nuestro pecado, nuestras egoístas y pequeñas agendas de vida, debemos entregárselas a Él porque Él es el dueño. Y no digo que renuncie a los planes que tiene, no, solamente pongámoslos delante del Señor. Vamos a poder vivir con mayor tranquilidad, con mayor fe. Hoy día, aunque no lo crean, estamos en la clase de catecismo hablando con los niños sobre la pregunta número 5 de quién es Dios, quién es Dios, y la respuesta era: Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser, en su justicia, en su amor, bondad, verdad, etc. Y trataba de explicarles aquello a los niños y alguien me dijo lo siguiente. Estamos hablando mayormente de 8 años y me dijo: Vladi, yo quiero decir algo, dígalo. Me dice: a veces estoy sola en mi pieza y pienso si todo esto será mentira. ¿Y por qué le dije piensa esto, que si será mentira? Porque sí, porque a veces me pongo a pensar en las cosas que pasan o cómo yo me siento y me pongo a preguntar si Dios realmente existe. Y alguien me dice: bueno, yo pienso lo mismo. Y otra me dice: yo a veces pienso si me voy a ir al cielo o no. 8 años. No subestimen a los niños. Por eso no los subestimamos de enseñarles teología en esta iglesia. Y yo les dije lo siguiente. A ver, ¿cuál hubiese sido la respuesta tipo que nosotros decimos ante la duda? No, eso está muy mal. Usted no puede dudar, porque si no está con usted... Y esa es la respuesta típica o tipo. Entonces yo les dije: yo también dudo. Por lo menos una vez al día. Si todo esto será verdad. Y saben que no me miraron con ninguna cara extraña de ¿cómo decirlo? De juicio o que, wow, pastor, usted que debería creer tanto. No, lo que me dicen es que siguen abriendo su corazón respecto a qué creen y qué no creen. Los niños de la clase más grande se están perdiendo esto y ustedes no los traen. Ya, dicho sea de paso. Incluso si tiene 8 años, tráigalo. Hoy día nos regalaron catecismos
nuevos, recién hechos y todo para los niños. Así que los que me quedan algunos y yo creo que podemos pedir más, ¿no? ¿Sí? Unos 150 más podríamos. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque nosotros sí entregamos nuestra vida a Él, pero debemos reconocer que nos falta fe y que tantas veces dudamos. Entonces yo les relaté el episodio final de Jesús, del Evangelio de Mateo, cuando les dice que llegaron al monte donde Jesús les dijo que fueran. ¿Y saben qué pasó? Dice, algunos le adoraron y otros dudaron. Y Jesús dice, cuando ve los corazones de ellos, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que hagan todas estas cosas. Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces le hago la misma pregunta a ustedes. ¿A quiénes creen ustedes que les habló? ¿A los que le adoraron en ese monte, al final, después de resucitado? ¿O a los que dudaron? ¿A quién les habló? Les habló a todos. Les habló a los 11 discípulos que se presentaron allí al llamado de Jesús. Entonces la duda no está mal. La duda es propia. El problema es quedarnos permanentemente en la duda, desconfiando de Dios. Pero si usted de repente desconfía en la existencia, si Dios no está, si Dios está, si realmente soy creyente, si realmente voy a ser salvo, si realmente son dudas propias de los seres humanos, pero que debemos tratarlas a los pies del Señor. Entreguemos nuestra vida a Él. En segundo lugar, se presenta como un rey vencedor. Es cierto que el texto de Zacarías nos habla de humildad y del pollino, ¿cierto? Y de hecho puede mostrar cierto grado de humildad en la entrada de Jesús en un pollino, porque dirán, entró en un burrito como no sé qué, en vez de entrar en un Rolls Royce, entró en un Suzuki Maruti, ¿no? Yo preferiría entrar en un Rolls Royce a entrar en un Suzuki Maruti. Uno lo ve así, como diciendo, no es que tu Suzuki Maruti es muy básico, muy pequeño, o lo que sea, ¿cierto? Hay gente que le gusta el Suzuki Maruti, pero veo caras sonriendo con el Suzuki Maruti. Ya, pero cualquier auto, ya, un Suzuki Maruti en este caso, o un Rolls Royce. No, yo voy a entrar como el rey que va a gobernar y todo, voy a entrar en un Rolls Royce. No se trata de eso. No se trata de elegir algo mejor o peor, o más moderno o más bacán, no. De lo que se trata es que él estaba haciendo una declaración política frente a los que estaban mirándolo. ¿Y qué significaba esto? Muchos esperaban que Jesús viniera en un caballo grande, majestuoso, sin embargo se presenta en un burrito que ni siquiera camina rápido seguramente. ¿Por qué lo hace? Es por lo siguiente. Los judíos esperaban un redentor o un salvador que viniera a poner fin a la era actual, que en este minuto estaban siendo gobernados y oprimidos por los romanos, que destruyera al César e iniciaba la nueva era de salvación del Redentor, donde todas las naciones iban a ser gobernadas por él. Eso era la mirada del futuro de los judíos. Así de sencillo. Los que están en Apocalipsis saben mejor de lo que estoy hablando. Entonces, cuando pasa aquello, ellos dicen, aquí viene el Redentor. Juan el Bautista lo ve, me retrocedo un poco al principio del ministerio de Jesús, Juan el Bautista lo ve sanando, hablando de amor, de no sé qué, de arrepentimiento y de reino, y les dice a los discípulos de él, vayan a preguntarle si él es el Mesías, porque hasta Juan el Bautista no le encajaba exactamente cómo debía proceder el Mesías. Cuando hace esto Jesús, les está diciendo lo siguiente, les está diciendo que el rey que entra en un pollino no necesita pelear, porque cuando entraba el rey en un burro, en una cría de asno, era porque ya venía de la batalla. No necesitaba un caballo porque no necesitaba contra quién ir con el caballo, no tenía contra quién defenderse, no tenía contra quién, absolutamente no tenía con quién pelear. ¿Saben por qué? No por falta de enemigo, sino porque ese enemigo ya había sido derrotado. Por lo tanto,
el acto o la performance política que hace Jesús en la entrada de Jerusalén es presentarse como un rey vencedor, ese rey que venció, ese rey que va a cumplir toda la esperanza del Antiguo Testamento, pero no exactamente como lo estaban esperando algunos judíos. Y uno dirá, ¿todos pensaban lo mismo? No. Si uno mira el Evangelio de Lucas y ve, cuando es presentado Jesús en el templo, y hay dos personajes que hablan de él, que uno es Simón, y dice que mis ojos ya vieron al Redentor, me puedo morir tranquilo. Y Ana, en su cántico, también una mujer anciana, también interpretó exactamente que ese niño era el Salvador de Israel. No todo el mundo creía esto, pero la mayoría sí. Entonces no era un rey que venía a derrocar al Imperio Romano que los estaba oprimiendo, sino alguien que iba a vencer al verdadero enemigo de toda la humanidad, que era Satanás. Y ahí se cumple la promesa hecha en Apocalipsis 3:15, que la simiente de la mujer iba a destruir a la serpiente y la iba a golpear en la cabeza y ella le iba a herir en el talón. ¿Y por qué sabemos que la serpiente de allá es Satanás? Es confirmada en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, varias veces cuando le llama la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, la serpiente antigua, haciendo referencia al capítulo 3 del libro de Génesis. Entonces, lo que está haciendo acá es que ya venía de la guerra victorioso. Y uno dirá, pero no venía de ninguna guerra si todavía no haya muerto. Habitualmente pasa así en la Escritura. El anuncio es absolutamente seguro. Y les voy a poner un solo ejemplo. Romanos capítulo 8 tiene un textito que se le llaman el hilo de oro de la salvación. Dice, a los que antes conoció, también los predestinó. Y a los que predestinó, también llamó. Y a los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Los verbos están en pasado. Conoció, predestinó, llamó, justificó. ¿Eso pasó ya? Sí. El Señor ya tuvo una relación íntima con nosotros, dice que nos conoció, nos predestinó, ya pasó, nos llamó o no, nos justificó, pero la glorificación está pendiente. ¿Quién está glorificado? Nadie tiene el cuerpo como de Jesús. No hablo de la forma del cuerpo de Jesús, porque sé como así, no. No de la forma del cuerpo de Jesús, hablo de la naturaleza del cuerpo de Jesús. Pero habla en tiempo pasado ese verbo. Este es el significado. Así como seguro pasó en el pasado que nos conoció, nos predestinó, nos llamó y nos justificó, ciertamente nos glorificará. Entonces los anuncios son así en la Biblia. El Señor está anunciando su muerte, pero está anunciando su muerte con su victoria ya ganada, aunque aún no haya muerto en la cruz. Nuestros planes no son distintos nuestros planes son muy distintos a los de Dios. Ellos esperaban algo de Jesús, pero Jesús no les venía a dar aquello. Muchas veces podemos esperar que en nuestra vida sucedan cosas que nosotros queremos o de determinada forma. Sin embargo, Dios tantas veces vuelca la vida. No entra en un caballo brioso, sino que entra en un pollino humilde. Su reino entonces es oculto, no es de este mundo. Está en acción en el mundo, pero aún no se ha consumado ni plenamente manifestado. Y en tercer y último lugar, se presenta como un rey salvador. Las palabras de las personas manifiestan ese deseo del rey davídico terrenal, guerrero, nacionalista. Cuando vi sin escuchar y sin leer, solo vi la historia de Cristóbal en su colegio. Ahí, levante su mano, Cristóbal. Usted sé que se vistió como Jesús, ¿cierto? Yo miré sin audio, sin leer, y en mi mente sonó: oh, sana, 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 oh, sana es sana. Y esa había puesto. Era obvio que tenía que poner la canción de Camilo VI de Jesucristo Superstar, porque eso es lo que se toca cuando Jesús entra triunfal y Cristóbal iba así, como
como candidato político pidiendo aplausos. Entonces, le llamaron Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Aquí no es una cosa antojadiza que estaba pidiendo el pueblo. Lo que estaba pidiendo, lo que estaba declarando era el cumplimiento que había hecho el propio Dios, Jehová de los ejércitos, con el rey David, cuando le dijo que no faltaría un heredero en su trono. Entonces ellos esperaban que esto fuera político, real, literal. Hosana en las alturas. El Hosana es, sálvanos ahora. Te necesitamos, Señor, ahora. Era la llegada de un rey pidiéndoles salvación. Ellos esperaban algo, un tipo de salvación, pero la salvación que el Señor les daría era otra, la salvación espiritual. Pero uno pensará lo siguiente: entonces todo esto se trata de espiritualidad, todo esto se trata de un reino que no se ve, que nunca se va a ver, un reino que es onírico, que pasa, nos morimos y nos vamos al cielo y estamos así saltando de una nubecita a otra y de ahí para siempre con el Señor. No, el reino de Dios va a abarcar todas las cosas. Primero, la irrupción del reino trae salvación, liberación de la condenación. En Juan capítulo 3 Jesús dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le está hablando al fariseo Nicodemo. Segundo, la llegada del reino de Dios es plenitud de vida para los que son de ese reino. Fíjense lo que dice el capítulo 14 de Romanos, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso significa que nosotros, cuando el Señor ha traído justicia a nuestra vida, paz y gozo, estamos viviendo el reino de Dios, aunque no todavía consumado. Son adelantos. Hay gente nueva, así que voy a contar mi historia del ya, pero todavía no. Uno piensa y dice, bueno, ¿esto cuándo se cumple? ¿Cómo se cumple? ¿Lo que vivimos ahora es real o no? Cuando uno llega a la casa y están preparando alguna comida rica, piensa en la comida rica que le gusta. Supongamos, yo hablo de un pay de limón. Uno entra a la casa y los que estamos entrenados en captar olores de comidas, incluso temperaturas de casa, uno entra y ya sabe que el horno está prendido, algo pasa en la carita y en el corazón. Hay un olor particular y uno huele y dice, algo está pasando acá. Entonces ese pay de limón es para la once o comida para la comida de la noche, lo que sea. Entonces uno va irresistiblemente, porque eso no se puede resistir, uno va, toma una cucharita, se acerca, aunque esté caliente, da lo mismo, si es que no importa, lo prueba y disfruta del pay de limón. Algunos me miran con gusto, otros con lástima. Miren. Ya, entonces cuando uno come, me voy a poner serio porque si no, no va a entender el ejemplo de los nuevos. La pregunta es, cuando yo comí de ese pay de limón con una cuchara, ¿tomé 11? ¿Tomé 11 o no tomé 11? Pero si el pay de limón es para la 11 y yo comí un trozo de pay de limón, un pedazo ya, una cucharada, no un trozo, ¿tomé 11 ya? ¿Por qué no? Si estoy comiendo exactamente lo que vamos a comer en la 11, ¿por qué no puedo llamar eso de 11? ¿Qué falta? El té, el pan, ¿qué más falta? Los otros comensales, la otra gente que va a comer con nosotros, el rito de la 11. Los santos del Antiguo Testamento, con las promesas, olieron el pay de limón. Y el olor no es irreal, porque en términos físicos el olor son partículas que viajan por el aire, son partículas físicas. O sea, cuando usted huele algo, se está tragando algo a sus pulmones. Piensen lo que quiera.
En este caso estamos pensando en el país de Limón. Es real, proviene de allá y lo olemos. Los santos del Antiguo Testamento, cuando escucharon las promesas, las profecías, olieron lo que era verdadero, pero solo olieron. Nosotros hoy día estamos parados al lado de la olla o al lado de la cocina, tomando una cucharada de esa comida. Pero cuando venga el Señor, vamos a participar todos juntos de esa once, todos juntos de esa cena, comiendo todos, de todo y con todos los santos del Señor. Esa es la idea del ya, pero todavía no. Hoy día sí disfrutamos de las bendiciones espirituales del reino, pero el reino no solamente esto que vemos, o sea, una realidad meramente espiritual, sino que la salvación final será la redención de toda la creación. Y quiero que escuchen muy bien este texto de Romanos capítulo 8, 20 al siguiente. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, para que también la creación misma, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud, de corrupción, de la libertad gloriosa de los hijos, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Fíjense cómo está esta tensión aquí. Ni nosotros estamos completos, ni la creación está completa. Cuando venga el Señor, será redimido absolutamente todo, la creación completa. Y viviremos en este mundo renovado, el mismo mundo, renovado, con estos cuerpos renovados, cuando el Señor venga por segunda vez e instaure definitivamente y consume su reino. Entonces, en el único que encontramos una salvación de este tipo es en Jesucristo, en nuestro Señor. Por su sacrificio en la cruz hemos sido salvados y todo el cosmos también será salvado junto con nosotros. Entonces no intentemos construirnos un salvador a nuestra medida, cosas que nos den seguridad, sea lo que sea, estabilidad económica, laboral, estudios, familiar, lo que sea. La única estabilidad realmente importante y la única salvación a la cual podemos acceder de manera incondicional y perfecta es a la salvación que el Señor Jesucristo nos otorga. Tampoco debemos buscar un Salvador que venga a solucionar todas nuestras circunstancias actuales de nuestra vida, porque no va a pasar. Ciertamente con Cristo las circunstancias más adversas se pueden convertir en el cincel de Dios para modelar nuestra vida a la imagen y semejanza de Jesús. Oremos al Señor. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra, porque podemos ver en este día, cuando Jesús entró en Jerusalén, a un rey justo, a un Señor justo. Podemos mirar también al rey que venció en la cruz. Y también podemos ver a ese rey que nos salva. Te damos gracias, Señor, porque nada de esto lo merecemos. Sin embargo, Señor, tú nos has salvado. Te damos gracias, Señor. Y decimos con todos aquellos que rogaron a Jesús y también después lo traicionaron: Hosana, Señor, sálvanos ahora. Oramos en el nombre y en los méritos de tu Hijo, nuestro Señor y Rey. Amén.